Ya. Muy buenas noches, profe. En la noche de hoy estaremos hablando acerca de un tema bastante interesante y es aguas residuales. Mi grupo está conformado por Laura Carolina Díaz Mantilla, Marianelli Palomino, Maylin Caterine Valencia Chaparro y mi nombre Luz Mary Leguía. Así que vamos a estar hablando acerca, como anteriormente ya le mencionaba, de las aguas residuales. Y para tener en cuenta de antemano, debemos saber que el tratamiento de estas aguas estaba enfocado en la recolección de las aguas que generalmente son de los pueblos y ciudades, tanto grandes como pequeñas, que cuentan con sistema de alcantarillado o demás, y que consiste en devolver esas aguas que son colectadas de estos lugares al medio ambiente en condiciones tales que no las deteriore. Pero que durante los últimos años, durante las últimas décadas del presente siglo, se ha observado con bastante inquietud que se han venido presentando una serie de problemas relacionados con la disposición de este tipo de desechos líquidos provenientes del uso doméstico, industrial, agrícola y demás. ¿Listo? Entonces, digamos que el todo es porque se acumula tanta cantidad de agua que los ríos o las cascadas, o bueno, los lugares donde son derramadas esas aguas no tienen la capacidad para neutralizar la carga contaminante ni de absorber. Entonces, por esa razón es que se da la necesidad y se ha implementado y se ha incrementado este tema últimamente acerca del tratamiento de este tipo de aguas. El principal objetivo de estas aguas, del tratamiento de las aguas residuales, es la conversión de estas aguas que son provenientes de las de abastecimiento en efluente final aceptable y que sean aceptables, valga la redundancia, a las condiciones del ambiente, tanto en la parte estética como la organoléptica y sobre todo, y la más importante, que es para la salud pública, y que se dé la disposición adecuada y en cuanto a los sólidos, a esta parte que también está dentro de estas aguas, que son los lodos obtenidos durante el proceso de purificación. ¿Qué sabemos de las aguas residuales? Según algunos datos que hemos encontrado, cerca del 1800 y a principios de este siglo actual, se desarrolló como consecuencia de la relación entre contaminación de los cursos y los cuerpos de agua y las enfermedades de origen hídrico. Entonces tampoco es que sea muy antiguo, es bastante reciente y se empezó a hacer este tratamiento o se empezaron a implementar estas estrategias ya que estaban provocando demasiadas enfermedades, se estaban incrementando, obviamente porque también los cuerpos de agua también iban creciendo. Entonces, eso sabemos de las aguas residuales como antecedentes. Pero, ¿qué es lo que contienen estas aguas? Son varias cosas. Eh, Sabemos que esta composición de las aguas se puede cambiar, puede variar según algunos factores. También sabemos que puede ser generada por los hábitos, que tiene algún porcentaje y que también contiene proteínas. Puede variar por los factores, por ejemplo, el promedio de agua que consume por habitante, ya sea en una ciudad, en un pueblo, en el país e incluso. Y pues así dependiendo la estadística que se quiera generar. También tiene que ver mucho la composición del agua según los hábitos alimenticios, en caso de que sea por abastecimiento en la parte doméstica. Entonces, según las poblaciones, es importante ya que de esta manera se caracteriza su composición, sobre todo la parte química y la calidad del agua.
En cuanto a porcentajes, tenemos que el 99,9% del agua es agua, y esa otra parte es material orgánico o minerales. Pero también en muchas ocasiones, generalmente en estas aguas residuales, están presentes las proteínas. Entonces un 50 a un 60% de estas proteínas se encuentran disueltas en las aguas residuales y de a un 20 a un 30% se encuentran en fracciones sedimentables. Tenemos composición de los residuos secos de las aguas en sus diversos constituyentes. Tienen también los siguientes porcentajes. En primer lugar, la materia orgánica ocupa un 50% junto con el mineral. La materia sedimentable tiene un porcentaje de un 20% aproximadamente y un no sedimentable de un 80%. Teniendo en cuenta que sedimentable pues es el material sólido que se encuentra flotando en el agua residual, y el no sedimentable por lo contrario pues es la parte que no flota, así que es la que se encuentra en el fondo revuelta con el agua. Por último tenemos materia sedimentable orgánica, que ocupa un porcentaje de un 67% y mineral en un 33%. Los principales contaminantes que encontramos normalmente en estas aguas serían, primero, orgánico, que se refiere a la materia orgánica, valga la redundancia, y todo el grado variable de estas aguas. También hay compuestos nitrogenados generalmente, y también pueden haber de origen orgánico o mineral. Hay muchos microorganismos también presentes en estas aguas, como por ejemplo los saprófitos, los patógenos, algunos como por ejemplo los helmintos, los protozoos, bacterias e incluso virus. Y como minerales también tenemos compuestos fosforados y sobre todo de origen mineral. El conjunto de características que confieren, por ejemplo, es las aguas y las propiedades. Cuando las aguas son residuales, pues se pueden identificar por las siguientes características. En primer lugar, el olor. Entonces son pestilences, causadas en este caso por la descomposición de la materia orgánica que se encuentra revuelta con el agua, por la parte anaeróbica de la materia que se puede descomponer o podrir, en palabras ordinarias. También se sabe que estas aguas en algunas ocasiones son tóxicas, ya que contienen muchos compuestos, en este caso orgánicos y también inorgánicos, que pueden llegar a causar efectos negativos tanto para la flora como para la fauna, y pues en este caso también para el humano. Tenemos también que es infectivo, donde podemos ver la presencia de microorganismos como patógenos que pueden transmitir enfermedades de origen hídrico. La parte estética también es una característica que nos puede ayudar a identificar este tipo de aguas, porque hay modificación de la apariencia física. Además de todo esto, se sabe que las descargas domésticas e industriales pueden causar la polución térmica y la eutroficación de las masas de aguas receptoras. ¿Qué pasa con la recolección de aguas residuales? Son producidas por la actividad diaria del hombre. Son recolectadas por el sistema de alcantarillado, que generalmente lo conduce directamente a la planta de tratamiento de aguas residuales, o por otro lado al punto de disposición final. En el caso del caudal del agua residual, no siempre tiene un régimen regular durante el día. En el caso de sistemas separativos de alcantarillado, el caudal del agua residual desciende significativamente durante la noche y dependiendo del tamaño de la población servida. El caudal máximo puede alcanzar hasta 3 veces el caudal medio diario. Entonces acá podemos observar en esta imagen la disposición que tienen en este caso las aguas domésticas. Vemos que en la parte de arriba de la imagen, en esta parte acá ubicada, es de donde se disponen las aguas utilizadas en la cocina para alimentos, y también en la parte de los baños, y pues toda esta agua desciende por esta tubería tanto de desechos domésticos
del baño como los de la cocina y se van por ese tubo alcantarillado separativo que al final van conducidos directamente al alcantarillado combinado y llega llega al final a la planta de tratamiento. Esto es lo que podemos apreciar en esta imagen. Pero también tenemos una evaluación de esta calidad de agua. Entonces, para esta evaluación tenemos el diseño y el manejo de las plantas de tratamiento, para lo cual se requiere primero una evaluación de la calidad de las aguas residuales. O sea, es lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación. Los principales parámetros a ser evaluados en este caso serían, primero, los sólidos suspendidos totales, todos los que están compuestos y las partículas orgánicas o inorgánicas que fácilmente se pueden separar del agua por sedimentación, filtración o centrifugación. Estos serían los 3 mecanismos de separación de sólidos en este caso. Tenemos en este pequeño cuadrito, bueno, realmente es grande, características de las aguas residuales y sus fuentes de origen. En la parte de características físicas podemos encontrar los sólidos, la temperatura, el color y el olor. En la parte de los sólidos conocemos su procedencia, que digamos que es el suministro de las aguas o los residuos industriales y domésticos, la temperatura, los residuos industriales y domésticos, el color, residuos industriales y domésticos, y el olor, descomposición de residuos líquidos. Ahora bien, tenemos características químicas orgánicas. En este caso, las proteínas que se ven en residuos comerciales y domésticos, los carbohidratos que se ven en residuos comerciales y domésticos, aceites y grasas que también están en residuos generalmente comerciales, industriales y domésticos, y los tensoactivos que están en los residuos industriales en su gran mayoría y también la otra parte en domésticos. Tenemos también fenoles y pesticidas que se encuentran generalmente en los residuos agrícolas y en los industriales. Ahora también inorgánicos. El pH, los cloruros, nitrógeno, fósforo, azufre, tóxicos, metales pesados, generalmente en los suministros de agua industriales, en las infiltraciones, en los agrícolas, en los industriales. Y tenemos acá toda una lista de esas posibles fuentes donde provienen este tipo de características químicas. Ahora, gases. Los gases, como por ejemplo el oxígeno, el hidrógeno sulfurado y el metano, generalmente en los suministros de agua e infiltraciones, en los residuos domésticos y también industriales. Bueno, aquí ya es como para recordar estos conceptos que ya también hemos visto en clase, que es el DQO, que es la demanda química de oxígeno, y el DBO5, que es la demanda bioquímica de oxígeno en 5 días. Entonces, es para que tengamos en cuenta estos conceptos, ya que son de bastante importancia para nosotros. Y les voy a leer estos significados para que los tengamos presentes en el resto de las exposiciones. El DQO se dice que es la cantidad necesaria de oxígeno para la oxidación química de la materia orgánica. La demanda bioquímica de oxígeno en 5 días sería básicamente la cantidad de materia orgánica fácilmente biodegradable durante 5 días a 20 grados centígrados en esta temperatura constante, y que corresponde a la cantidad de oxígeno necesario para oxidar biológicamente la materia orgánica. También hay una gran cantidad de contenidos de nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, que son compuestos que están conjugados, compuestos o combinados con la materia carbonácea, y que la demanda bioquímica de oxígeno en 5 días indican si las aguas residuales tienen la adecuada proporción de nutrientes como para facilitar la degradación de la materia orgánica presente en este tipo de aguas residuales.
El pretratamiento de aguas residuales. El pretratamiento de aguas residuales es el primer proceso realizado de acondicionamiento del agua que pretende separar el agua residual tanto de operaciones, con operaciones físicas como mecánicas, la mayor cantidad de materia que por su naturaleza o por su tamaño crearían problemas en los tratamientos posteriores. En la imagen vemos, ¿qué tengo? Mary, ¿la puedo volver un poquito? En la imagen vemos un esquema de pretratamiento, entonces empieza con el pozo de gruesos, luego con las rejillas, aquí en esta parte está la parte desengranador y desarenador, y termina con un concentrador de grasas. En la mayoría de las veces el proceso es similar a este. En otras, ya más especializadas, el desarenador va aparte del desengrasador. Ahora sí, siguiente. Las operaciones de pretratamiento incluidas en UNEDAR dependen de la procedencia de aguas residuales, ya pueden ser domésticas, industriales, eh, de... se me olvidó. Bueno, también depende de la calidad de agua brutal que se puede tratar en esa planta, ya sea porque tiene muchos palos, mucha tierra, muchas grasas o muchos sólidos. Y también depende del tipo de tratamiento posterior que se le da en el edad. Siguiente. Bueno, las operaciones de tratamiento empiezan por la separación de grandes sólidos, que consiste en un pozo situado a la entrada del colector de la depuradora, de tronco piramidal invertido y paredes muy inclinadas, con el fin de concentrar los sólidos y las arenas decantadas en las zonas específicas. La extracción de residuos se realiza generalmente con una cuchara anfibia o bivalvas de acondicionamiento electrohidráulico. Este pozo se llama pozo de gruesos. Dicho pozo tiene una reja instalada llamada la reja de muy gruesos, que no es más que una serie de vigas, la vemos aquí en la imagen, colocadas verticalmente en la boca de la entrada de la planta, que impide la entrada de troncos o materiales demasiado grandes que romperían o atorarían la entrada del caudal en la planta. La extracción de residuos generalmente se hace con cucharas anfibias o bivalvas, y esa cuchara es la que vemos en esta imagen. Eso es una cuchara, y el pozo es la que vemos en la primera imagen, que vemos que es de tronco piramidal invertido, tiene rejas para no dejar pasar los gruesos. Siguiente, Mary. El segundo proceso es el desbaste. Esta operación consiste en hacer pasar el agua residual a través de una reja. De esta forma, el desbaste se clasifica según la separación entre los barrotes de la reja. Están los desbastes finos con separación libre entre los barrotes de 10 a 25 milímetros, y está el desbaste grueso, que es con separación libre entre los barrotes de 50 a 100 milímetros. Bueno, aquí en la foto de la izquierda se ve el tamaño de las rejas. Está la de desbaste fino y la de desbaste grueso. Los residuos contenidos se evacúan haciéndolos pasar por una reja a una cinta transportadora, cuyo sistema de arranque y parada está sincronizado por la reja. Las de la cinta caen a contenedores donde se depositan hasta su traslado o vertederos o incineración. En caso de que, los desechos que sobren en ese desbaste se incineren, deben ser mayor a 800 grados centígrados para evitar que se produzcan malos olores. Siguiente. El tamizado.
Consiste en la filtración sobre el soporte delgado y sus objetivos son la eliminación del material que por su tamaño puede inferir en los tratamientos posteriores. Los tipos de tamizado son macrotamizados rotatorios o tamizados de autolimpieza estáticos. Entonces, los macrotamices rotatorios se utilizan con aguas residuales poco cargadas. Consiste en un tambor cilíndrico de eje horizontal en caso de que el nivel del agua varíe relativamente poco, o con una banda rotatoria sobre cadenas sin fin. Cuando los niveles del agua sufren grandes variaciones, el tamiz va a estar parcialmente sumergido. El agua entra por el interior del tambor y sale por el exterior, quedando retenido las paredes internas del tamiz y los residuos a eliminar. En la imagen de la derecha vemos lo que es un tamiz rotatorio, cómo entra el agua a través de a la vez que va girando el tambor y va cayendo los sólidos a un lado y el agua va cayendo por el otro lado. Y en el tamiz de autolimpieza llevan una reja constituida por barrotes horizontales de acero inoxidable de sección triangular. La inclinación sobre la horizontal disminuye progresivamente de arriba a abajo, pasando de un 65% a un 45%. El agua entra por arriba, pasa a través de los barrotes, mientras que la materia retenida va resbalando por el tamiz y saliendo al exterior, donde se almacenan contenedores provisionalmente. Así se obtiene sucesivamente la separación, escorrido y evacuación de las materias sólidas. Siguiente. El desarenado. En esta operación se eliminan todas las partículas de granulometría superiores a 200 micras, con el fin de que se produzcan sedimentos en los canales de conducción para proteger las bombas y otros aparatos. Los tipos de desarenadores están los canales desarenadores, desarenadores rectangulares o áridos y desarenadores circulares. Los canales desarenadores pueden ser de flujo variable o constante. Los que utilizan flujo variable se usan en pequeñas instalaciones. La arena se extrae manualmente de un canal longitudinal que tiene una capacidad de almacenamiento de 4 a 5 días. Y los de flujo constante mantienen una velocidad constante de flujo de 0,3 metros sobre segundo, aproximadamente, de forma independiente al canal que circula en ellos. Los desarenadores rectangulares airados, además de favorecer la separación de partículas orgánicas que puedan quedar adheridas a las partículas de arena, este tipo de desarenadores ofrece una serie de ventajas frente a otros tipos. Uno es que el agua se agrega y por lo tanto disminuye la producción de olores. Lo otro son rendimientos constantes con los que podemos variar el caudal sin disminución de rendimiento, y las pérdidas de carga son muy pequeñas. Los desarenadores circulares, el agua entra tangencialmente en un depósito cilíndrico con fondo tronco cónico, produciendo un efecto vórtex, el cual da como resultado la sedimentación de las arenas, mientras las partículas orgánicas se mantienen en suspensión mediante un sistema de agitación de paletas o por suministro de aire con un motocompresor. Siguiente. Desaceitado y desengrasado. Este paso consiste en eliminar las grasas y los aceites u otros materiales flotantes más ligeros que el agua. El desaceitado consiste en la separación del líquido-líquido, mientras el desengrase es una separación de líquido sólido, y en ambos casos se eliminan mediante la insuflación de aire para
desemulsionar las grasas y mejorar la flotabilidad. Listo. Siguiente. Muchachas, vuelvo y comparto, no paremos la grabación, sigamos porque no sé qué pasó. Listo, me confirman por favor si pueden oírme Ya. y ver la Sí. presentación. Ya. Listo. Amplíala y Ok. listo. Listo, la voy a dejar así, ¿vale? O bueno, la voy a ampliar y Laura me silencia. Entonces, estaba diciéndoles que las principales razones por las cuales se debe realizar tratamiento a estas aguas residuales son en primera instancia para la prevención. ¿Prevención de qué? De los daños a los abastecimientos públicos e incluso a los privados, también a la parte industrial del suministro de agua. Prevención a daños a las actividades piscícolas, prevención a los perjuicios a la agricultura y a la depreciación del valor de la tierra y sobre todo al impacto que se hace al entorno ecológico. Otras razones que justifican definitivamente que se haga el tratamiento de estas aguas son higiénicas, estéticas, económicas y legales. Todas estas son las razones supremamente importantes por las cuales actualmente, bueno, y desde hace muchos años, se implementó el pretratamiento y el tratamiento a estas aguas residuales. Ya habíamos comentado anteriormente que estas aguas venían causando enfermedades y demás problemas, por lo cual se hizo importante estas actividades de pretratamiento y tratamiento. Pero necesitamos saber cuáles son esos métodos de tratamiento para estas aguas residuales. En la actualidad existe la tendencia de agrupar los métodos de tratamiento y hay dos grandes grupos, aunque independientemente de la eficiencia de estos y de la remoción de la carga orgánica.
Existen unos importantes que se miden según las operaciones unitarias y los procesos unitarios y que predominan en este caso a la aplicación de los principios físicos y en el segundo está la actividad química o biológica. También tenemos acá la clasificación de estos tratamientos. En primera instancia tenemos el tratamiento preliminar, que como su palabra bien lo indica, se hace con anticipación y es donde se prepara y se acondiciona de manera correcta estos cuerpos de aguas, estos cuerpos hídricos, para proteger las instalaciones. Luego iniciamos con el tratamiento primario, que es donde se remueven todos los, por medios físicos o por cualquier mecanismo, todo el material sedimental que está flotando. En este caso serían los sólidos de grandes tamaños, como nos explicaba la compañera, con rejas y con, bueno, con todo este mecanismo que ella nos mostraba para que estos sólidos, este material sedimental, no pase a las plantas de tratamiento obstruyendo el paso de estos cuerpos. Luego tenemos el tratamiento secundario, que es el que se encarga de reducir todos los compuestos orgánicos que se encuentran presentes en las aguas residuales. Y por último tenemos un tratamiento avanzado o el terciario, que es el que se encarga de la complementación de todos los anteriores procesos para que al final se pueda conseguir la purificación de estas aguas en la cantidad mayormente posible. Tenemos un cuadro acá en el cual también podemos apreciar estos tratamientos. Ahí está el primario, el secundario, el terciario y tenemos alrededor un manejo de lodos. También está el tratamiento preliminar donde van ubicados, digamos, el desbaste, las rejas, las rejillas, los sedazos, que era lo que Laura nos estaba explicando en las exposiciones anteriores. En el tratamiento primario tenemos el químico y el físico, donde se utiliza la neutralización, la sedimentación, la coloración y la adición de nutrientes. Mientras que en el físico está la parte de los materiales que flotan, la sedimentación. Tenemos la remoción de materia orgánica y coloidal que se encuentra dentro del proceso secundario y también la remoción de sólidos suspendidos, que en este caso sería la sedimentación, el mecanismo por el cual se retirarían estos contenidos. En el caso del tratamiento terciario, como lo mencionábamos en la anterior diapositiva, se hace mediante la filtración y la absorción, del carbón activado a través de intercambios iónicos por mecanismos como destilación, osmosis inversa y demás que se encuentran presentes en este cuadro. A continuación, mi compañera estará exponiendo las siguientes diapositivas. Hola compañeros, buenas noches profesora. Bueno, las aguas residuales agrícolas es un tema de investigación de ciencias agrícolas que buscan formas de controlar la contaminación por escorrentía superficial. Esto puede ocasionar que el agua se contamine con productos químicos como fertilizantes, pesticidas, estiércol de animales, residuos de cultivos de agua de riego o de agua de riego. Bueno, el uso seguro de las aguas residuales en la agricultura ofrece múltiples beneficios. Uno de los beneficios, solo una pequeña parte de aguas residuales tratadas se utilizan para la agricultura. Lo otro también es que si reciclamos las aguas residuales urbanas y las usamos para los cultivos agrícolas, esto nos ayudará a disminuir los problemas del agua y de la contaminación también. La siguiente. Características del agua residual para riego agrícola. Deben haber unas características específicas para evitar enfermedades, tanto en los trabajadores y en los consumidores, para así no dañar los cultivos.
Debemos conocer los criterios tanto físico, químicos y biológicos para así poder controlar los niveles de contaminación. Encontramos también los parámetros físicos. Dentro de los parámetros físicos tenemos la temperatura. Para tener una temperatura correcta del agua es importante no afectar la producción de los cultivos. Un agua muy fría puede disminuir el tiempo de absorción de los nutrientes, mientras que el agua caliente puede acelerar las reacciones químicas. Por lo tanto, lo anterior pues se estipula en la norma 01 de Semarna de 1996 que la temperatura debe ser a 35 grados centígrados. Tenemos el otro parámetro que es el color. La siguiente. El color. Poner atención en el color del agua puede servir para detectar la presencia de contaminantes disueltos. Si el agua se muestra turbia, es un indicador de que hay un mayor número de agentes dañinos, mientras que si el agua está transparente, refleja mayor sanidad. En este sentido, es importante que la pureza del agua esté en un rango del 15% para su uso agrícola. Los sólidos. La presencia de los sólidos en el agua residual puede obstruir los canales de riego, por lo que no deben superar de 100 o 120 miligramos por litro. Usualmente las aguas residuales crudas contienen alrededor del 0.1% de sólidos, de los cuales el 70% son residuos orgánicos y el 30% son inorgánicos, lo que permite que puedan ser aprovechadas en las áreas agrícolas una vez que sean tratadas. Bueno, tenemos las aguas residuales lluvia. La podemos definir como la mezcla de agua de lluvia con la contaminación ambiental o la polución del aire. La lluvia ácida también se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre emitido por fábricas, centrales eléctricas, vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de la lluvia, estos gases también forman unos ácidos nítricos, ácidos sulfurosos y ácido sulfúrico. Finalmente, toda esta sustancia química se mezclan y así caen a la tierra. Entonces, a eso le podemos llamar aguas residuales de lluvia. Siguiente. Tenemos las principales causas de la lluvia ácida. Una de las principales causas de la lluvia están directamente relacionadas con la contaminación ambiental. Podríamos decir que las causas directas son las actividades humanas a través de la fábrica, las calefacciones, como ya les decía, las centrales eléctricas de vehículo, los derivados del petróleo con azufre y también donde queman carbón. Entonces, son como las principales causas que forma la lluvia ácida. Por el aire, la contaminación se mezcla y eso es como lo que la forma. ¿Cómo se forma la lluvia ácida? La lluvia ácida se forma cuando el agua contenida en el aire, es decir, la humedad, entra en contacto y se mezcla con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Estos son gases que junto con el agua producen ácido sulfúrico, ácido sulfuroso y ácido nítrico, haciendo que la lluvia se torne más ácida de lo que ya es y al caer dañe el entorno en el que se encuentra. ¿Cuáles son los componentes de la lluvia ácida? Tenemos primero la fórmula de los componentes primarios de la lluvia ácida, es decir, los precursores que son el agua de la humedad ambiental, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y el trióxido de azufre.
Tenemos también como número 2 la forma de los ácidos resultantes, que al mezclar lo anterior que adifican la humedad formando la lluvia ácida en sí son las siguientes: el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso y el ácido nítrico. Tenemos también los efectos y las consecuencias de la lluvia ácida. Los efectos: el pH de la lluvia cambia al combinarse con el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, por lo que cuando cae sobre el suelo y el gas, al alterar sus características químicas, ponen en peligro el equilibrio del ecosistema. También tenemos las consecuencias como la acidificación de los lagos y arroyos, afectando a animales y las plantas que viven en el ecosistema, como podemos observar ahí en la imagen. También tenemos los daños de los árboles que crecen en gran altitud y daños en el exteriores de los edificios, descomponiéndole el material. Tenemos soluciones para la lluvia ácida. Esas son como unas cosas que podemos evitar para que se vaya a formar la lluvia ácida. Una de esas es instalar en los vehículos un convertidor catalítico de 3 vías que ayudan a reducir las emisiones nocivas, reducir el consumo de electricidad en el hogar, como ya lo sabemos, que no debemos dejar conectados cargadores, prendidas luces, siempre debemos apagar la luz cuando no la estamos utilizando y desconectar y desenchufar lo que no estemos utilizando. Reducir el uso de sustancias químicas en los cultivos también es una solución. Fomentar la educación en torno a los problemas de medio ambiente y a las causas y las consecuencias que nos trae esto. Listo. Ahorita sigue mi compañero con el siguiente tema. Muy buenas noches, ingeniera y compañeros. Aguas residuales industriales. Pasamos. Las aguas residuales industriales son aguas que han sido contaminadas por algún medio de actividades de origen antropogénico, industrial o comercial y luego son liberadas al medio ambiente o reutilizadas. Pasamos. En mayor parte de los procesos, las características especiales del agua es secta de determinación contaminantes. Para eliminarlos, se somete el agua a unos tratamientos de purificación. A su vez, los procesos industriales introducen en el agua unos nuevos contaminantes, como también los influentes. Están sujetos a una calidad mínima de vertido establecidas para el cauce receptor. Si se las cumplen, debe someterse a otros tratamientos que den la calidad de vertido necesario o que permitan la recuperación interna del agua. Pasamos. ¿Qué contienen las aguas residuales? No todas. Atrasamos. No todas las aguas general en la industria tienen las mismas concentraciones de las diferentes sustancias. Por ejemplo, pueden contener cantidades apreciadas de nitrógeno, fósforo, cloruros, sulfatos e incluso metales pesados como arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo y zinc. También las cantidades de bacterias como coliformes, salmonellas, virus, sin olvidarnos de los principales parámetros como el pH, la materia orgánica, DQO y TBO, de nitrógeno, fósforo y los nitritos.
Pasamos. Procedencia de las aguas residuales industriales, sector textil, sector agroindustrial, sector químico, sector farmacéutico, sector de la automunición, sector de pieles y curtición, sector papelero. Pasamos. Tratamiento para las aguas residuales industriales. Tratamiento físico. Básicamente se trata de eliminar aquellos residuos de mayor tamaño como grasas, aceites, arenas y sólidos de mayor tamaño. Se utilizan tamices, separadores, filtros no me deja ver. Tratamiento químico. Se introduce bacterias en el agua que ayudarán por la oxigenación de agua. Se encargan de convertir las materias orgánicas disueltas en el agua en fluoscuros que son separados del agua mediante sedimentos y decantación. Tratamiento biológico. Esta etapa consiste en la degradación de la materia orgánica contenida de aguas mediante microorganismos en un ambiente anaeróbico controlado. Se trata de residuos en una planta de biogás. Pasamos. Ahí seguimos con las preguntas.